Hola YouTube, mi nombre es Marcelo y esto es Aventuras Totales. Hoy te voy a mostrar cómo podés hacer para que tu casa, o tu casa rodante, en nuestro caso, sea inteligente. No te vayas, y ya te la mostramos. Marce, se te olvidó apagar las luces. ¿Cuántas veces te acostaste y dejaste las luces encendidas? ¿O tenías las manos mojadas y no podías encenderlas? Todas estas situaciones tienen remedio. Con un poco de esfuerzo y la ayuda de la tecnología, esto no nos vuelve a pasar. Para los jóvenes que han nacido en esta época de la revolución tecnológica, manejar tecnología no es para nada complicado. Ahora, para nosotros, especialmente lo que hemos pasado la barrera del sonido, bueno, se nos hace un poquito más difícil, pero no es imposible. Hoy te voy a mostrar cómo podés controlar tu casa o tu casa rodante con un celular y este aparatito. Este aparatito básicamente es un interruptor. Se enchufa o se conecta en la pared y básicamente conectas a él cualquier otro aparato que quieras controlar. Puede ser una lámpara, puede ser una cafetera, puede ser una tostadora o cualquier otra cosa que funcione con electricidad. Entonces, para poder controlar este aparatito con el celular, tenés que ir a la aplicación del fabricante de este aparato y seguir las instrucciones de conexión. Cada fabricante tiene sus instrucciones específicas, pero son más o menos similares una con otra. Ahora bien, para que estos dos aparatos puedan comunicarse el uno con el otro, hola, ¿cómo estás? Bien, la familia. Bueno, lo que hay que tener es una red que los conecte a ambos. En este caso, una red de Wi-Fi o Wi-Fi. Entonces, una vez que los dos están conectados a la misma red, simplemente se le da la orden para que prenda o para que apague. ¿Viste? Sumamente sencillo. Básicamente lo que necesitas para controlar tu casa es una red, un celular y un aparatito de estos, controlador, interruptor, como quieras llamarle. Ahora bien, cuando hablamos de una casa rodante es un poquito distinto. Como he dicho en otras oportunidades, una casa rodante es como si fuera una casa, pero no es una casa. La razón es porque además de tener electricidad 110 o 220, también las casas rodantes funcionan con 12 volts, es decir, con la batería. Entonces, este aparatito puede ser que no te sirva, excepto que quieras prender una lámpara o algo que puedas enchufar acá. Ahora, si querés conectar alguna de las luces que funcionan con 12 volts, vas a necesitar un aparato similar a este, pero de 12 volts. Cuando comencé con este proyecto de automatizar toda la casa rodante, pasé largas horas tratando de encontrar un reemplazante para este bendito aparato. La buena noticia es que sí lo encontré y que voy a poner el enlace en la descripción de este video. Ahora bien, si querés ir un paso más allá y no utilizar el teléfono para controlar las luces, y en su lugar utilizar tu voz, podés hacerlo. Simplemente necesitas los servicios de Amazon Alexa o Google. En nuestro caso, Alexa, ¿cómo estás? Ganando como siempre. ¿Tú cómo vas? Si quieres un consejo de un hispano famoso, solo di, Alexa, Alexa, ¿tú cómo vas? para. Esta tipa se volvió loca. Entonces, una vez que ya tenés conectado estos aparatitos, para. Un halcón. Déjame agarrar la cámara y te lo muestro. Mientras te contaba de Alexa, vi este halcón que se lanzó en picada de un árbol y capturó una presa.
Le clava las uñas, ¿viste? Y lo está terminando de matar. Aunque lo filmábamos a distancia, él nos mantenía en su mirada. ¿Ya que no me va a matar más? Mira, ahí lo está levantando. Lo voy a guardar. Él pensó equivocadamente que al subirse al árbol podría disfrutar tranquilamente de su cena. Están acercando mucho. Pero estos dos pajaritos tenían algo en mente. Mira cómo se le botan para ver, a ver si pueden En agarrar. primera instancia, pensamos que había capturado una cría de los conejitos salvajes. Pero luego nos dimos cuenta que era un ratón de pastizales. Hay que mirar cómo le agarran un pedacito. A orillas de este canal hay un sinnúmero de animales. Pero el que más abunda es el conejo de los pantanos. Un simpático animalito, el cual lamentablemente muchas veces se expresa de los lagartos, las víboras y también de los halcones. Pero volviendo a nuestro hambriento halcón, decidí volar el dron para tener una vista de más cerca. Aunque el plan era no acercarse demasiado para no espantarlo, este astuto halcón dijo: mejor me voy a comer mi almuerzo a otro lado. Qué increíble, ¿no? Una cosa de locos. Esta es la ventaja de vivir en una casa rodante. Uno siempre está cerca de la naturaleza. Como te decía, una vez que ya tenés conectado este aparatito o el otro de 12 volts a tu red de Wi-Fi, solo tenés que asegurarte de que tu Alexa o Google estén conectados también a la misma red. Lo siento, no lo sé. ¿Qué es lo que no sabes? Ay, Dios mío. Esta Alexa siempre cree que le estoy hablando a ella. Alexa, enciende cocina. Muy bien, Alexa, pon cocina al 50%. muy bien, Alexa, pon cocina al 5%. muy bien. Ahora Alexa controla la mayoría de las luces de nuestra casa rodante. Entonces, prenderlas y apagarlas es sumamente fácil. Como verás, con un costo moderado y un poquito de trabajo, hemos logrado tener todas las luces de nuestra casa rodante totalmente automatizadas. Para nosotros eso es muy conveniente, ya que a veces tenemos que prender o apagar las luces de afuera y está lloviendo como loco o hay cantidad de mosquitos y no queremos salir. Espero que te haya gustado el video y que le des like. Asimismo, no olvides suscribirte al canal. Gracias por tu ayuda y nos vemos pronto. Alexa, apaga cocina. Muy bien.